Bienvenidos a un capítulo de Legalmente. Estamos muy contentos porque tenemos ni más ni menos que a una de las personas que, si conociéramos la gran labor que realiza, le pediríamos más ayuda, al delegado de la PRODECON, Procuraduría de la Defensa del Contribuyente aquí en el Estado de Nuevo León, mi querido amigo Cristian García Olalde. Cristian, bienvenido. Jorge, un placer. Qué bueno que nos tomas en cuenta para venir a platicar con tu amplio auditorio. Y gracias por permitirnos platicar un poquito más de la PRODECON y que la gente nos conozca. Y como lo dices, los primeros interesados en que nos pidan más servicios, que se acerquen más, somos nosotros. Porque esa es la razón de la Procuraduría. No podría existir si no tuviéramos la necesidad por parte de los contribuyentes de un ombudsman fiscal que les ayude a aclarar sus dudas, pero también con los procedimientos y con las problemáticas que se van dando día a día, ¿no? El cumplimiento de sus obligaciones. Justamente, pues tocas uno de los principales temas de saque con el que iba a sacar esta plática, que es, pues, ¿cuál es el papel de la PRODECON? Entendiendo que en este, digamos, ecosistema de relaciones jurídicas fiscales, pues obviamente por una de las partes está el SAT, Es correcto. por la otra de las partes está el contribuyente, y ahí en medio pudiera haber un árbitro o un ombudsman, como bien lo comentas, que es justamente esta PRODECON. ¿Cuál es el papel? ¿Para qué existe? Pues mira, hacemos esos dos, justo los dos que acabas de tocar. Ombudsman fiscal, que es defensor de los contribuyentes, y otro papel en otro de los servicios que realizamos es como un árbitro. No vamos a entrar en temas técnicos, lo que me interesa señalarles, la Procuraduría tiene autonomía técnica y de gestión. Esto es bien importante respecto del SAT. ¿Por qué? Porque a pesar de que pertenecemos a la Administración Pública Federal, no formamos parte del Servicio de Administración Tributaria. ¿Esto qué quiere decir? Que somos libres de emitir nuestras recomendaciones, de solicitar la información al SAT y sobre todo de ayudar al contribuyente. ¿Qué nos interesa? Generar una mayor cultura contributiva, que al contribuyente se le respeten sus derechos, que cumpla con sus obligaciones, pero que conozca todos los beneficios con los que cuenta, todo lo que puede aplicar y que pague sus impuestos de una manera justa y sobre todo que se le trate con dignidad, porque ya suficiente es la carga tributaria para que además tengamos que todavía estar aceptando como contribuyentes pues la violación a nuestros derechos. Como te decía, tenemos varios servicios que presta la Procuraduría. Asesoría, ese es básico, es la puerta de entrada. Cualquier contribuyente que tenga una duda de, oye, voy a aperturar algún negocio, voy a iniciar alguna labor, ¿en qué régimen fiscal debo estar? ¿Qué declaraciones tengo que presentar? ¿Cuáles son los ingresos que sí deben de pagar impuestos? Pero ¿cuáles son las deducciones que puedo aplicar? ¿Cuáles son el régimen que más me conviene para verificar qué tasa puedo aplicar? Bueno, pues así puedes acudir a la Procuraduría y nosotros en asesoría te vamos a dar eso. Una asesoría gratuita donde te vamos a aclarar todas esas dudas. Pero no solo eso, también en asesoría, por ejemplo, le ayudamos a los contribuyentes a presentar sus declaraciones, les ayudamos o les enseñamos cómo emitir un CFDI, les ayudamos a renovar su firma electrónica, en fin, un montón de temas que se van dando día a día y que los contribuyentes a veces no tienen la opción de poder pagar un asesor fiscal o simplemente tienen alguna duda si el asesor fiscal o contable que están contratando les está diciendo realmente las cuestiones correctas o como es o como se está viviendo el día a día fiscal al día de hoy, y para eso cuentan con el apoyo de la Procuraduría. También los abogados, también los contadores pueden tomar a la Procuraduría de la mano pues para darle un mejor servicio a sus clientes, ¿verdad? Ese digamos que es el área de asesoría. Tenemos un área de quejas y reclamaciones, que es donde hacemos investigación. Si tú llegas y dices, la autoridad está violentando mis derechos por A o por B o por C, tenemos la facultad de requerir a la autoridad información, verificar documentalmente si es verdad lo que nos está diciendo el contribuyente y pedirle o recomendarle que lo recomponga en sus derechos. Ahí es donde actuamos como defensores de los contribuyentes. Si de plano vemos que ya no es una situación que pueda resolverse directamente con la autoridad, sino que se trata de algún acto ya susceptible de impugnarse, que de no ir a tribunales por él lo estaríamos consintiendo en términos legales, pues entonces también asumimos la representación legal del contribuyente. Es decir, nos volvemos sus abogados, le preparamos un recurso, una demanda, un amparo, lo que sea necesario, se lo explicamos, lo redactamos, nos lo firman, vamos a tribunales, lo presentamos, ahora también en línea obviamente, y le damos seguimiento durante todo ese transcurso en la vía jurisdiccional hasta obtener una resolución a favor del contribuyente. Esa es la parte donde hacemos de asesoría y defensoría, digamos. Pero tenemos otro servicio bien interesante, y es la otra cara de la moneda que tú señalabas, el arbitraje o la mediación. Hay un servicio que se llama acuerdos conclusivos, y en este es cuando un contribuyente está siendo
sujeto de una auditoría. Puede ser, ya, como todos conocemos, revisiones electrónicas, visitas domiciliarias, revisión de gabinete, y entonces la autoridad le está solicitando información, lo está auditando y le dice, ¿sabes qué? Fuiste omiso en declarar ingresos. Oye, estas deducciones que aplicaste no van. Oye, las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores que estás pretendiendo amortizar tampoco van porque incumplen estos requisitos. Y tú no estás de acuerdo. No estás de acuerdo con los hechos o omisiones que la autoridad calificó de esa auditoría. Entonces vienes a Prodecon. Presentas una solicitud de acuerdo conclusivo y pasa algo bien padre. Desde que presentas tu solicitud, se suspende la auditoría. La autoridad ya no puede acudir contigo ni a tu domicilio ni requerirte absolutamente nada hasta en tanto se resuelva este medio alterno de solución de conflictos. ¿De acuerdo? Entonces nosotros ya tomamos el expediente, le notificamos a la autoridad que tenemos aperturado el expediente de acuerdo conclusivo. El contribuyente puede aportar pruebas que incluso no aportó durante la auditoría, puede ser argumentos novedosos. La autoridad tiene que valorarlos, llevamos a cabo mesas de trabajo, mesas técnicas, platicamos con la autoridad, también hay un tema de sensibilización en algunos casos, inspecciones a los domicilios de los contribuyentes, eso se da mucho en materia de comercio exterior, y entonces el contribuyente puede aclarar, junto con un mediador, los hechos o omisiones. Se van descartando aquellos en los que tiene razón el contribuyente, y en aquellos que pudiéramos advertir que el contribuyente evidentemente incurrió en alguna omisión, le damos siempre la opción de que regularice su situación fiscal con un gran beneficio, que es la reducción de las multas al 100%, tanto de forma como de fondo. Eso es básicamente pues los servicios que presta la Procuraduría de manera general y con los cuales los contribuyentes pues pueden hacer pues más llevadero o más sencillo o resolver algunas problemáticas en el cumplimiento de sus obligaciones. Oye, qué padre está esta última parte de los acuerdos conclusivos. Sí. Digamos que vamos a atenderlo porque ya que lo mencionas y le diste una buena explicación, ¿esto aplica para todo tipo de auditorías, digamos, o solicitudes de información adicional que sean requeridas por el Servicio de Administración Tributaria? ¿O existen ciertos montos, ciertos casos que sí aplican, otros que no? Mira, todos los servicios de la Procuraduría no tenemos problema en cuestión de cuantía. Podemos atender cualquier tema de cuantía. En los acuerdos conclusivos atendemos desde un contribuyente persona física hasta grandes contribuyentes transnacionales, sistema financiero, hidrocarburos, etcétera. El único servicio en el que sí tenemos un tope de cuantía es en el de representación legal, que es el que les hablaba de que nos asumimos ya como abogados del contribuyente. Ahí es más o menos 1 millón, números cerrados al día de hoy, de monto histórico en las resoluciones que vamos a impugnar. ¿Por qué? Porque es una parte de labor social de la Procuraduría. Entendemos que hay contribuyentes que por su misma monto de ingresos o por el tipo de obligaciones que tienen, pues no tienen el acceso a una defensa fiscal pues de calidad. Entonces la Procuraduría se las presta de manera gratuita. Pero de ahí en fuera, cualquier otro servicio no tenemos problema en temas de cuantía. Los acuerdos conclusivos están diseñados específicamente para auditorías, dirigidas a determinarte un crédito fiscal, es decir, donde la autoridad va a verificar si cumpliste de manera correcta o incorrecta con tus obligaciones fiscales. Esto es, y repito, en términos del artículo 42, fracción 2, tercera y novena del Código Fiscal, que son las revisiones de gabinete, las visitas domiciliarias y las revisiones de contabilidad electrónica. Únicamente en estos casos procede el acuerdo conclusivo. Hay un caso excepcional que está previsto en las reglas generales de comercio exterior, que se trata de procedimientos en materia de comercio exterior, los famosos PAMAs. Pero únicamente cuando un PAMA deviene de una visita domiciliaria, ahí puede venir al acuerdo conclusivo. Se da mucho que te van y te notifican una orden de visita domiciliaria, hacen el recorrido en tu domicilio a la autoridad fiscal y de repente se percata que tienes maquinaria o mercancía de procedencia extranjera, ¿no?, en tu domicilio. En ese momento, conforme a la ley aduanera, te puede pedir la documentación con la cual acreditas la legal estancia. Uh-huh. Si tú no la acreditas en ese momento, a esa acta de inicio o esa acta parcial que pudiera estarse levantando en la visita domiciliaria, se vuelve el acta de inicio y el acta final del PAMA y ahí mismo embargan la mercancía. Entonces se abren dos procedimientos: la visita domiciliaria que va iniciando o que está en su curso y el PAMA.
puedes venir, como ya hay hecho sus omisiones respecto del PAMA, porque están diciendo, esta mercancía no acreditas la legal estancia, puedes venir al acuerdo conclusivo por el PAMA, solo en ese caso. Entonces, para resumir, tenemos esos 4: visita domiciliaria, revisión de gabinete, revisión de contabilidad electrónica y PAMAs que derivan de visitas domiciliarias. En todos los demás casos, no están como ese traje hecho a la medida para poderlo atender. Te pongo un ejemplo: una solicitud de devolución. No le conviene al contribuyente que suspendamos el procedimiento de la devolución. Rápido. Exactamente. Entonces, si tú tienes un problema con un tema de devolución porque dices, oye, ya me hizo el requerimiento y no me ha resuelto. Oye, yo ya tenía una solicitud de devolución previa, me la desistió, la volví a presentar y ahora me la pretenden volver a desistir. O me está pidiendo información que no está relacionada con las actividades o con las operaciones que dan lugar al saldo a favor. A eso no te sirve el acuerdo conclusivo. Porque tú no quieres suspender, ni quieres aclararle a la autoridad hechos o omisiones derivadas o que van a llevar a una liquidación. No, lo que tú quieres es que te devuelvan. Para eso existe la queja. Porque ahí, ¿qué hace Prodecon? Pues le va a decir a la autoridad, oye, contribuyente tiene este folio de solicitud de devolución, dime qué es analizado, dime si es verdad que le está requiriendo esto, para qué quieres tal cosa, o resuelve de fondo. Ya no estés desistiendo procedimientos, o ya vencieron tus 4 meses para resolver la solicitud de devolución, resuelve de fondo, ya sea autorizando parcial o negando, para que el contribuyente en su caso, se la vas a negar, pueda ir a los medios de defensa correspondientes, también con la ayuda de la Procuraduría, ¿verdad? Claro. Entonces, cada servicio, cada procedimiento fiscal tiene pues sus bemoles y para qué están hechos. El acuerdo conclusivo está hecho exclusivamente y es un traje hecho a la medida para los contribuyentes que están siendo sujetos de auditorías. Fíjate que comentas algo muy importante y muy seguramente quienes han sufrido o quienes se han visto involucrados en algunos procedimientos de estos 4 supuestos que comentas para digamos el uso de los acuerdos conclusivos, pues es el tema del tiempo de respuesta muchas veces. Tienes que moverte rápido, te cuesta lana, te cuesta recursos, tienes que muchas veces afectar tu producción o digamos la operabilidad de tu propio negocio para poderte dedicar a la atención de estos requerimientos y estas suspensiones en base al tiempo pues obviamente dan un buen respiro al contribuyente para poder atenderla de forma correcta. ¿Cuáles consideras tú que son los principales servicios que Prodecon normalmente atiende dentro de estas 4 vertientes de asesoría, queja, defensoría y arbitraje? ¿Cuáles son los más solicitados? Y cuáles son los que en tu opinión y experiencia, digamos, tienen mayor funcionalidad para el propio contribuyente. Pues mira, el servicio estrella, digamos, de Prodecon o con el que nació la finalidad es el de quejas y reclamaciones. Porque cualquier contribuyente que sienta que está siendo objeto de algún acto que violenta sus derechos puede acudir. Entonces, en quejas y reclamaciones es donde tenemos el abanico más amplio de tipo de temas. Te pongo un ejemplo, volvemos a lo mismo, una devolución no atendida, una cancelación de un certificado de sello digital, un CFDI no expedido, una cancelación de su firma electrónica, un problema al acudir a alguna cita, algún trámite, una solicitud de fusión o un aviso de fusión, mejor dicho, un aviso de cancelación del RFC, pues cualquier servicio que tú puedas imaginarte va ligado a las quejas y reclamaciones. Por eso es el que, digamos, más variedad de actos es el que vemos y por el que nació y porque al final del día es la razón de ser de la Procuraduría, un ombudsman fiscal. Que va a vigilar, que va a requerir información a la autoridad para verificar sus actuaciones y en caso de que detecte que están violentando a un contribuyente, no solo le va a decir, lo estás violentando, sino le va a dar una recomendación. Te recomiendo que hagas A, B o C para que pueda recomponer al contribuyente y si no lo aceptas, hago pública esa recomendación. Ese es, digamos, el servicio que más se solicita en número. El Estado de Nuevo León tiene una particularidad en el sentido de que es el Estado que más solicitudes de acuerdo conclusivo recibe a nivel nacional, por lo menos en los últimos 3 años. Y eso tiene un porqué, porque nuestro Estado pues es evidentemente industrial. Y pues más ahora, ¿no? Con todas las noticias afortunadas que se están dando en estos días en cuanto a llegada de inversión privada extranjera, pues va a crecer y sigue creciendo el Estado en esa parte. Obviamente el cumplimiento de obligaciones en el Estado se vuelve más complejo para estos contribuyentes. Por eso son sujetos a un mayor número de auditorías.
y por eso son sujetos a, como decíamos, a mayores requerimientos de información, a mayores liquidaciones y se enfrentan a estas situaciones. Y el acuerdo conclusivo es esa ventana. Algo que no había comentado es que el acuerdo conclusivo puede tener una duración hasta de 12 meses. Entonces, como decía, ese paréntesis no es pequeño. Entonces te da la oportunidad de aportar información, de hacer argumentos, de reunirnos con la autoridad, de incluso que ponderes si las partidas o los montos que no pudiste desvirtuar, ¿realmente vale la pena irme a pelear por esos montos? ¿Me va a salir más caro el juicio? ¿Me va a salir más caro los abogados? Que realmente regularizarme con beneficios de reducción de multas, porque además el acuerdo conclusivo no excluye ningún otro beneficio, como puede ser un recálculo de recargos, que es una disminución en ese monto, ¿no? Pago en parcialidades también lo puedes aplicar. Entonces se vuelve un abanico interesante de que vas jugando con ciertas figuras. A partir del 2023, hubo una reforma en el Código Fiscal, en el artículo 22, que fue reforma del 2021, pero con forma transitorios entró en vigencia en el 2023, que es la compensación universal. Todos lo sabemos, se borró la compensación universal, fue un trago amargo para todos los contribuyentes. Sin embargo, regresa la compensación universal en ejercicio de facultades de comprobación. Se establece un procedimiento que a partir de este 2023 ya está en función. Si tú tienes saldos a favor, puedes aplicarlos en compensación de manera universal contra las cantidades que la autoridad estime que tienes a cargo dentro de una auditoría. Todavía no son créditos fiscales, todavía no te liquida, pero en el acuerdo conclusivo tiene esa capacidad de decirme, a ver, autoridad, dices que esto no está claro, que esto no te lo puedes desvirtuar, dime cuáles son las cantidades que supuestamente te debo. Lo vas a saber antes de la liquidación. Entonces ya te da un panorama. Antes de la liquidación, yo tengo estos saldos a favor, puedo transitar en ese nuevo procedimiento del artículo 22 y decir, bueno, te pido que me permitas compensar, aplicando la compensación universal, en ejercicio de facultades de comprobación, contra, pues, únicamente los históricos con actualizaciones y recargos, pero no contra multas. Entonces se vuelve un abanico muy importante para contribuyentes de beneficios que se pueden aplicar, e incluso también para la autoridad, porque eso es importante. El acuerdo conclusivo también es una herramienta que permite a la autoridad recaudar de manera justa. También eso es importante. Cuando un contribuyente llega y advertimos que tiene evidentemente omisiones, o el propio contribuyente lo reconoce, el acuerdo conclusivo también se vuelve una herramienta que le permite a la autoridad recaudar de manera rápida. Ya no tiene que irse a pelear a un tribunal, ya no tiene que iniciar un procedimiento administrativo de ejecución, ir a embargar, rematar. No, te van a pagar aquí y ahorita. Nada más que vamos depurando lo que efectivamente no te debo, ¿verdad? Claro. Sí, entonces, sí, pues es un beneficio para ambas partes. Es un ganar-ganar, es correcto. Fíjate que se me hace muy interesante porque particularmente en los temas fiscales muchas veces pensamos que estamos solos contra el mundo, ¿no? Contra ese grandísimo monstruo del SAT. Y bueno, la verdad es que yo creo que muchas veces la ignorancia de la existencia del organismo, justamente de la Procuraduría, pues digamos que hace que no se utilicen del todo los servicios. Si yo estuviera interesado en acercarme a la Prodecon para solicitar asesoría, presentar una queja, solicitar defensoría o algún acuerdo conclusivo, ¿cómo le hago? ¿Es por cita? ¿Es por internet? ¿Tienen oficinas? ¿Tengo que hacer una cita previa? ¿Hay horarios de atención? Sí, fíjate que este año modificamos nuestros horarios de atención. Son de 9 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes, ¿vale? Atendemos con cita o sin cita, tú decides cómo acudir. Obviamente si por cuestiones laborales, porque es el horario que te queda en lo que vas a dejar a tus hijos a la escuela y regresas, o cualquier otra cuestión, te queda algún horario específico, entonces yo te recomiendo que entres a la página de Prodecon y ahí va a venir el apartado de citas. Tú escoges la oficina a la que quieres acudir en el estado. Obviamente aquí en Nuevo León tenemos... En cada estado tenemos una delegación. Eso es importante, excepto en Tlaxcala, que se atiende de manera conjunta con Puebla. Pero en todos los demás, en cada estado tenemos una delegación. Y no tenemos problema de jurisdicción. Es decir, por ejemplo, la delegación de Coahuila, que queda en Torreón, pues a nuestros amigos y los contribuyentes de Saltillo van a decir, oye, pues, me queda más cerca de Monterrey, ¿no? Pues pueden acudir aquí a Monterrey sin ningún problema. No tenemos problema de jurisdicción. Entonces, puedes acudir a la oficina que tú desees. Puedes sacar tu cita. Al momento de sacar tu cita, puedes coger la fecha y el horario de atención que tú estés requiriendo. Y, sobre todo, algo bien importante, puedes escoger la vía. Puedes escoger que sea presencial o puedes escoger que sea virtual. Si tú escoges presencial, pues obviamente te esperaremos con mucho gusto en las oficinas de la Procuraduría, que en Nuevo León se encuentran en Costa Rica 340, aquí en Vista Hermosa, en Monterrey. Pero si lo escoges virtual, te va a llegar una liga de Zoom a tu correo.
Y entonces a la hora y la fecha que tú escogiste, simplemente tienes que ingresar a la liga de Zoom y va a estar conectado uno de estos asesores que te va a dar la asesoría precisamente a través de esa vía, ¿no? Vía virtual. Ya si advertimos que hay algo adicional que necesitamos hacer, podemos generar otra cita virtual o alguna otra presencial. Pero normalmente el 100% de los asuntos se pueden atender vía virtual. Simplemente compartimos pantalla y vamos guiando al contribuyente en el uso de las herramientas, a lo mejor de la página del SAT, de su buzón, etcétera, ¿no? Oye, qué padre. Fíjate que una de las principales dudas que hemos tenido y quejas que a lo mejor a ustedes les han llegado es el tema del nuevo sistema de citas del SAT. Obviamente, me imagino que te han llegado muchas quejas de que a veces tardamos meses en conseguir una cita del SAT, ya sea para trámites de inscripción al RFC de personas físicas o morales, e incluso pues la e-firma para personas físicas o morales. Y también hay por ahí servicios, vamos a poner, de algunas personas que se dedican a conseguir estas citas para los contribuyentes. ¿Por qué se están tardando tanto? ¿Cuál es la visión del SAT? ¿Qué información tiene Prodecon sobre el tema de las citas? ¿Cómo funciona? Sí, ha sido muy interesante y no podemos tapar el sol con un dedo. Ha sido un tema que ha ido mejorando con el tiempo. Desde luego que el tema de la pandemia pegó muchísimo al Servicio de Administración Tributaria para la atención a los contribuyentes. En muchas ocasiones se cerraron oficinas. Debo recalcar eso. Prodecon jamás cerró las puertas. Siempre, obviamente, con todas las medidas de sanidad correspondientes, pero nunca cerramos las puertas a atención presencial a los contribuyentes. Obviamente el número de contribuyentes que atiende el Servicio de Administración Tributaria pues es enorme, ¿no? Se fue generando, digamos, este rezago y como bien lo decías, hubo un tiempo que incluso se prestó a un tema de corrupción donde se vendían las citas, tuvimos conocimiento de ello y pues se crearon mini despachos dedicados a vender citas. Sí, y entonces, ¿qué pasaba? Lo que detectó el SAT es que un mismo correo electrónico había acaparado 30, 40 citas. ¿Y qué hizo? Bueno, a través de sistemas, decía, si tú tienes una cita con el mismo correo electrónico replicado, te voy a cancelar todas esas citas. Y entonces voy liberando espacio, porque así no permito que se vendan las citas. Después elevó un poquito más la complejidad para este tema y se creó lo que es la fila virtual. Ahora ya no puedes obtener ninguna cita que no sea a través del portal del SAT. Y si no encuentras una cita disponible en el portal del SAT, te inscribes en la fila virtual y ya el SAT te avisa cuando tenga una cita disponible. Sí se han disminuido, y eso debemos ser muy claros, sí se han disminuido los tiempos de espera de una cita, específicamente en personas físicas, prácticamente al segundo o tercer día puedes encontrar una cita. Personas morales a veces es un poco más complejo, pero a través de la Procuraduría lo que hemos hecho es, oye, si es un tema que no es urgente para hoy, digamos, o una pérdida de derecho para un contribuyente que se genere el día de hoy por la omisión de esa cita, pues bueno, te ayudamos a obtenerla en la fila virtual. No es lo mismo que el contribuyente esté buscando él solo la cita a que sea la Procuraduría, que todo el día estamos monitoreando la página del SAT, ayudarle a poder agendar de manera correcta su cita. Eso es lo primero que hacemos. Segundo, si hay un tema de evidente pérdida del derecho de un contribuyente o una afectación grave por un tema de cita, entonces contactamos a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente correspondiente. Aquí en Nuevo León tenemos 3. 1, 2 y 3. La 1 de Monterrey, la 2 de Guadalupe y 3 la de San Pedro. Afortunadamente tenemos, y sí hay que agradecérselo a los señores administradores, muy buena relación institucional con ellos y siempre están abiertos a escuchar alguna problemática de contribuyentes. Te pongo un ejemplo, un contribuyente que desafortunadamente no se percató y una persona moral y tiene caduca su firma electrónica y en este mes de marzo le vence el plazo para presentar la declaración anual y los montos que pudiera hacerse acreedor pues son importantes en temas de multas, incluso no solo el tema de la multa, cancelación de certificado digital por omisión en presentación de la declaración, incluso que aparezca en tu opinión de cumplimiento esa omisión, y si estás participando para una licitación o si estás en algún otro tema que con tus proveedores que te pidan opinión positiva, pues te vas a ver afectado de manera desproporcionada por esa omisión. En esos casos en particular pedimos apoyo a los administradores desconcentrados, les explicamos el asunto y en la mayoría nos atienden y nos dan una solución al respecto, ¿no? Oye, qué buena onda que tengan esa relación, que se presente. Ahora, yo tengo dudas. ¿Qué casos son aquellos? Ya diste un ejemplo que es el tema de pérdida a lo mejor de
o falta de la presentación de la obligación de la declaración anual. Digamos, entonces, si pudiéramos enumerar algunos casos que pudieran ser sujetas de que la PRODECON mueva, digamos, el mecanismo para poder solicitar el apoyo de la administración desconcentrada, para solicitar una cita, ¿cuáles podrían ser? Pues puede ser ese, como te decía, cualquiera relacionado con una firma electrónica. En Nuevo León se dio mucho el tema de los avisos de fusión. Como tú sabes, hay un plazo para su presentación. Si tú no, a partir de que se lleva a cabo esta operación, si tú no lo informas, se puede considerar que se trata de una enajenación, con todos los efectos fiscales y cargas tributarias que se vienen con este tema. Entonces, si por alguna cuestión de cita tú no podías acudir, nosotros lo que hacíamos era ir a oficialía de partes, acompañando al contribuyente. Y entonces ahí nos atendían. Le pedíamos que nos recibieran y nos recibían los avisos, ¿no? A través de oficialía de partes. Pero, te digo, no quisiera enumerarlo uno a uno porque cualquier contribuyente pudiera pensar que su situación es una cuestión de urgencia. Yo lo resumiría de esta manera. Si la pérdida de derecho que vas a tener es desproporcionada por una omisión formal, pues puedes venir con nosotros. Estamos hablando, por ejemplo, alguna solicitud de donataria, por ejemplo, alguna cuestión de ese tipo, ¿no? Pero normalmente, ¿qué es lo más importante? Que un contribuyente tome la precaución correspondiente y si en un lapso relativamente cercano a la fecha del cumplimiento de su obligación no ha podido obtener la cita, pues que acuda a PRODECON y nos pueda dar esa ventana para ya sea conseguirle la cita y si no ha sido posible, entonces sí, acudir con la administración desconcentrado. Otro caso, voy a poner uno de pérdida de derecho muy simple. Una solicitud de devolución de un saldo a favor que está a punto de prescribir. Y yo tengo mi declaración, tengo mi saldo a favor, pero nunca lo solicité en devolución. Ya están a punto de pasar los 5 años para que me prescriba mi derecho de solicitarlo en devolución y no tengo actualizada mi firma electrónica para poder presentar el formato electrónico de devolución, el famoso FET. ¿Y entonces qué hago? Bueno, pues primero acudimos con PRODECON, vemos si me puede conseguir la cita. Si no se pudo conseguir, ver si la Administración Desconcentrada de Servicios nos puede atender para que esto se solucione. Y si no se puede atender, pues PRODECON también tiene otras herramientas que se pueden utilizar, ¿no? Podemos presentarla una vía aclaración, podemos abrir una queja para obtener la respuesta, podemos esa respuesta elevarla a un medio de defensa, etcétera. No es simplemente que nos quedemos esperando que la Administración Desconcentrada de Servicios nos resuelva. Es decir, además de eso, debemos tener otro abanico de herramientas como Procuraduría que nos permita resolver la problemática del contribuyente. Pues se me hace buenísima esa posibilidad. Igualmente. Ahora, ¿cuáles son, Cristian, las obligaciones que pudieran derivarse en omisiones de los contribuyentes que son las más comunes en tu opinión? O sea, para la gente que nos escucha que a lo mejor no tiene tanta información técnica en base a obligaciones, por ejemplo, se me ocurre la declaración anual, la presentación de la declaración anual que ya vence ahora en marzo, este mes a las personas morales, próximo mes de abril, a las personas físicas. Le diste al clavo. La verdad es que el mayor número de asuntos que tenemos en medios de defensa son multas. Multas que se le imponen a los contribuyentes por la no presentación de la declaración o por el no pago de las declaraciones. Es bien común y era una práctica de años anteriores entre contadores y abogados que poder decir al contribuyente, si no tienes dinero para pagar, no presentes la declaración. Espérate a que te requieran o hasta que tengas dinero, preséntala. ¿Para qué te autodeterminas un crédito? No había alguna consecuencia específica, pero hoy en día, pues ese tema ya está muy sesgado. Ya sabemos que si no presentas la declaración, primero te va a aparecer en tu opinión de cumplimiento, ¿no? Con todas las consecuencias correspondientes. Segundo, te pueden cancelar o restringir tu certificado de sello digital, es decir, no vas a poder facturar, ¿no? Y tercero, la autoridad te puede iniciar facultades de comprobación y determinarte el crédito correspondiente a esa declaración con la actualización de recargos y la multa. Ahora, ¿qué es lo que se le recomienda al contribuyente? No tienes dinero para pagar, tú presenta tu declaración en tiempo. Decláralo y puedes solicitar pago en parcialidades inclusive. Puedes solicitar alguna disminución de la tasa de pagos provisionales del año. O simplemente pues te vas a hacer acreedor a la multa por no pagar, pero no por la no presentación.
Y una vez que te requieran el pago, podemos ayudarte con otro tipo de procedimientos. Pero sí, esa es la más común. La multa por, o los requerimientos por la omisión en la presentación de las declaraciones. Eso es importantísimo. Otro que los contribuyentes no atienden con mucha frecuencia y que nosotros les recomendamos siempre atender son las cartas de invitación. Las cartas de invitación es lo que está utilizando la autoridad hoy en día para avisarte que en sus sistemas institucionales hay alguna inconsistencia, o que ellos consideran una inconsistencia a partir de la información que obra en sus sistemas institucionales. Y lo que te pide es acláralo. Y si bien es cierto, la Corte y los tribunales ya han resuelto que las cartas de invitación no generan ni crean derechos y obligaciones, es decir, si no la atiendes no pasa absolutamente nada, lo que sí pasa es que pasas al siguiente filtro de la autoridad. Yo sigo teniendo inconsistencias en mis sistemas institucionales y tú no me los has aclarado. Si vienes a contestar la carta de invitación y me dejas clara la duda que yo tenía, por ejemplo, tienes tantos ingresos declarados, pero tienes tantos CFDIs expedidos. Tienes tantas deducciones declaradas, pero a ti solo te expidieron estos CFDIs. Oye, expediste todos estos CFDIs con tal forma de pago, o pago en una sola exhibición, y en IVA, en valor de actos, solo declaraste tanto. ¿Por qué existen esas discrepancias? Bueno, pues a lo mejor son errores contables, a lo mejor son CFDIs cancelados, a lo mejor son CFDIs emitidos por error, aún no pagados, no cobrados, le pusiste esa forma de pago, pero en realidad no se te han pagado, lo puedes acreditar con los estados de cuenta, etcétera. Cosas muy simples que a un contribuyente puede ir y aclarar en un renglón o en un cuadro, y con eso la autoridad le quedaría perfectamente claro. Si no vas y atiendes esa carta de invitación, lo más seguro es que te inicien una revisión de contabilidad electrónica donde ya tienen todo muy planchado, todo cuadrado, y te van a decir, aquí está tu preliquidación, señor, ¿no? Órale. Aquí está. Porque no atendiste tu carta de invitación, o aquí está tu restricción de certificado de sello digital, y ahora sí, súbete a este procedimiento, porque no me atendiste una carta de invitación. Entonces, cuando les llega una carta de invitación, bien importante que la atiendan. Es la recomendación de la Procuraduría, y sobre todo si cuentan con un organismo como este, que de manera gratuita te puede ayudar no solo a analizarlo y explicarte, sino a elaborarte la contestación. Desde luego con la información que nos proporciona el contribuyente. Claro. Pero le podemos ayudar a elaborar la respuesta y ayudarlos a presentarlas vía el caso de aclaración o la manera en la que se les haya notificado, ¿no? Pues más claro ni el agua, mi querido Cristian. Hay uno de los temas también que, pues obviamente al ser los temas fiscales de interés general para muchas de las personas que nos pueden estar viendo o escuchando, uno de los temas que se han visto mayormente en boga es qué pasa con la modificación de los RFCs. Y pues puede darse una modificación del RFC por varias razones. Una de ellas, por ejemplo, una modificación en base a género. ¿Cómo es este procedimiento? ¿Cómo funciona? ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Qué hay que hacer? Sí, fíjate que es un tema que se ha dado a partir del año pasado, que hubo una modificación. Como tú sabes, ahora todos tenemos la obligación de inscribirnos en el RFC. Y tú puedes decir, ¿por qué si te estoy preguntando respecto a un tema de cambio de género, regresas a la obligación que hemos platicado desde el año pasado de que ahora todos los mayores de 18 años estén inscritos en el RFC? Bueno, antes existía lo que nosotros le llamábamos en el gremio como la inscripción al RFC vía CURP. Con tu puro CURP, tú entrabas a la página del SAT y te podías inscribir al RFC con ese CURP. Incluso te precargaban los datos, ¿verdad? Exactamente. Entonces tú ya, sin acudir a alguna oficina del SAT, ya podías tener tu RFC. A lo mejor no tenías tu firma electrónica y todo lo demás, pero tenías tu RFC. Ahora ya no. Ahora con este cambio de que todos debemos estar inscritos y lo debemos reconocer, incluso a beneficio del contribuyente, ya no te permiten concluir el trámite en línea, porque eso te evita robos de identidad, que estén facturando a tu nombre, etc. Todas estas malas prácticas que conocemos, ¿no? Entonces ahora lo que te piden es, haz tu preinscripción en la página del SAT y acude a una administración descontrada de servicios a culminar el trámite. Entonces, antes, pues obviamente las personas que realizaban un procedimiento de cambio de género y lograban que el Estado mexicano ya les reconociera con el género que ellos solicitaban, pues obtenían un nuevo CURP, obtenían una nueva acta de nacimiento, un nuevo INE, y entonces ellos tenían su RFC, pero entraban a la página y se inscribían de nueva cuenta con el nuevo CURP. Entonces se les generaba un nuevo RFC. Tenían 2 RFCs. Y ahí problemas. Exacto, cuando acudían a la oficina del SAT a sacar su firma electrónica y les tomaban los datos biométricos, que tú sabes que te toman iris, huellas, etcétera, el sistema detectaba, oye, tengo 2 RFCs de 2 CURPs diferentes con los mismos datos biométricos. Esto puede ser un robo de identidad.
para cuidar cualquier mal uso, bloquean los dos. Y entonces ahí acudían a Prodecon, oye, no me están permitiendo generar mi nuevo RFC. Pues acudíamos, le explicábamos a la autoridad qué es lo que había sucedido, le comprobábamos que se trataba de la misma persona y sobre todo verificábamos que no tuviera obligaciones pendientes en el RFC anterior o que si las tiene, se las migraran al nuevo RFC. Se cancelaba el primero y se quedaba el nuevo. Así se solucionaba. Incluso en alguno de los libros que en su momento sacó Prodecon con motivo de Halloween en 101 historias de terror, se detalló a manera de cuento una historia muy parecida a lo que estoy contando. Así se resolvió, se acudió, se canceló el primer RFC y listo, se le reconoció a esta persona el género en el RFC y se hizo la modificación correspondiente. Hoy en día ya no puede suceder así, porque el contribuyente ya no puede acceder a un nuevo RFC con su CURP. Forzosamente tiene que ir a obtener su RFC a la Administración Desconcentrada de Servicio al Contribuyente. Entonces, cuando acude, lo que hace es, ya no quiero un nuevo RFC, porque soy yo mismo. Lo que quiero es que modifiques el anterior. Y la autoridad te dice, sí, te modifico el nombre, te modifico el CURP, te modifico cualquier dato que sea necesario, pero no voy a modificar los datos del RFC. ¿Por qué? Porque no está previsto y no es necesario a consideración de la autoridad. Eso es lo que está pasando hoy en día. Y luego le decimos a la autoridad, claro que es necesario, porque cuando tú emitas un CFDI con ese RFC, pues desde luego que el nombre y los datos de la clave del RFC no van a coincidir. Claro. Y cualquiera pues podría preguntar si se trata de un error, si me está facturando la persona a la que le estoy pidiendo el servicio o no, y es donde tendría que venir una explicación por parte de esta persona, de este contribuyente, lo cual es totalmente innecesario e indebido, porque el Estado mexicano ya le reconoció el género correspondiente. Sí. ¿Qué estamos haciendo en la Procuraduría? Desde luego que nos acercamos con todos estos casos, hemos tenido varios a nivel nacional, nos hemos acercado con los administradores desconcentrados de servicios, están un poco atados de manos porque no hay una regla en miscelánea fiscal que te permita esa modificación por cambio de género, hay una que te permite por otras cuestiones, pero no por cambio de género. Y entonces el SAT está abierto, está haciendo las modificaciones correspondientes en su sistema y en su momento está por emitir una regla, ¿verdad? Que va a resolver este problema. Pero nosotros no nos podemos quedar cruzados de brazos o esperando hasta que el SAT emita la regla. Entonces lo que hemos hecho es, a través de una figura que tenemos que le llamamos observador, acude tu servidor o cualquier otra persona que se autorice de la Procuraduría, acompaña al contribuyente al Servicio de Administración Tributaria, hacemos constar que se le negó el cambio o la modificación al RFC, hacemos una constancia, evidentemente con fe pública, y presentamos un caso de aclaración donde le decimos a la autoridad, oye, ya me aceptaste que soy la misma persona, ya me hiciste el cambio de nombre, ya son mis documentos, es decir, ya no tengo que acreditarte personalidad, soy yo. Primero borramos esa obligación en un juicio de acreditar que se trata de la misma persona, claro, ¿no? Y segundo, la autoridad nos va a contestar, no te puedo hacer el cambio de la homoclave. Eso es lo que queremos, que me contestes que no. ¿Para qué? Para generar el acto de impugnar. Y entonces ahorita tenemos en medios de defensa algunos ya resueltos favorables, obviamente reconociendo ese derecho o esa garantía de estas personas que obtuvieron el cambio de género, hacer la modificación a su RFC. ¿Verdad? Entonces también... Un procedimiento complejo, pero muy interesante. Sí, y que por ese medio se logra, entonces. Sí, es correcto. Y todos estos antecedentes en juicios que se están ganando y que se van a ganar los demás, porque evidentemente es un tema de derechos humanos, pues es lo que también nos ha permitido un poco acercarnos a la autoridad, explicar qué está sucediendo hoy en día, la problemática de este grupo de contribuyentes. Y, como te digo, el SAT lo tomó... pues como todas las autoridades lo debemos hacer de buena manera, tratando de cuidar siempre los derechos de los contribuyentes y está preparando algunas reglas para hacer estas modificaciones, ¿no? Me gustaría hacerte algunas preguntas, estimado Cristian, que creo que tiene la gran mayoría de nuestra audiencia, para que en unas respuestas a lo mejor rápidas nos puedas ayudar a resolverlas. La primera, que sería el saque, es ¿tengo alguna obligación al darme de alta en el RFC por primera vez porque acabo de cumplir 18 años? No necesariamente. Depende. Si tienes una actividad económica, sí. Pero acuérdate que al inscribirte al RFC vas a escoger tu actividad y puedes escogerla incluso sin actividad económica.
Entonces, al escoger sin actividad económica no tienes ninguna obligación. Es bien importante que al momento de inscribirte estés debidamente asesorado, en este caso puede ser por la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, respecto de cómo me voy a inscribir sin obligaciones o con qué régimen me voy a inscribir, por salarios, por actividad empresarial, por arrendamiento, etcétera. Y entonces ya dependiendo del tipo de régimen que tú escojas o el tipo de actividad que tú escojas, es el tipo de obligaciones que vas a tener. Si no trabajo, pero recibo ingresos, ya sea de donación de mis padres, de mi esposa, dinero en mis cuentas bancarias, ¿tengo obligaciones fiscales? No, porque no es un ingreso que recibas que esté grabado. Por ese tipo de conceptos no tienes obligaciones. Las donaciones y los alimentos, si me permite la expresión, de padres a hijos, no son, ni de entre cónyuges, no son susceptibles de impuesto. Hay algunas teorías que establecen, o reglas no, digamos, no escritas, que si tú tienes ingresos en cuentas bancarias mayores a X número, el SAT ya te está echando ojo. El SAT te está echando ojo desde que tienes depósitos por $1. Eso es bien importante que lo sepas. Pero obviamente a partir del tipo de obligaciones que tú tienes, son los requerimientos que te van a ir llegando. Obviamente si tú tienes ingresos por sueldos y salarios y tú tienes reportados o te expidieron CFDIs al año por 500,000 pesos, supongamos que son tus sueldos y salarios que te facturaron al año. Y resulta que tú en tus cuentas bancarias tienes ingresos por 3 millones, pues hay 2,5 millones que al SAT no sabe de qué son. Y desde luego que te puede emitir, como te decía, una carta de invitación donde te va a decir, oye, aclárame de dónde vienen esos depósitos. Basta con que tú le digas, mira, son depósitos que me hace mi señor padre, son depósitos que me hace mi esposa, porque a lo mejor me ayuda. Hoy en día es muy común que las mujeres tengan más ingresos que los hombres, y entonces a lo mejor pues me comparte algunos ingresos, somos cónyuges, estamos por tal régimen, etcétera, y lo aclaras con un papel de trabajo, tus estados de cuenta, y listo. Lo importante es aclarar el concepto, pero bien importante, desde $1 depositado en tu cuenta, se puede presumir ingresos si no acreditas su origen. Es de las observaciones más comunes que existen en una auditoría, los depósitos bancarios no identificados, porque incluso hay empresas que pueden llevar todo un cúmulo de contabilidad y tener un ejército de contadores, pero hay depósitos que no logran identificar, porque puede ser un cheque cancelado que rebotó, porque puede ser un pago en exceso de un proveedor, un pago equivocado de una factura, etcétera. Entonces, claro, por eso todos los depósitos bancarios desde $1 te los están revisando, es falso. Que a partir de cierta cantidad, ¿no? A partir de los famosos 15,000, ¿no? O que le pongan en el concepto, que te digan, donaciones, ¿no? Y ya que porque pusiste el concepto de donaciones ya no es susceptible de impuesto, no. La donación te la da otro tipo de situaciones, y si son exentas es por la persona que te lo está realizando, no propiamente porque en el concepto pongas donaciones. Entonces vas a tener que aclararlo sí o sí. Tengo 2 preguntas más de este tipo que se me hacen por demás interesantes y comunes. La primera de ellas es, realmente si no tengo actividad económica pero utilizo tarjetas de crédito y luego pues las pago con efectivo, ¿tengo riesgo fiscal? Sí tiene riesgos fiscales, eso es importante. Pero no solo las personas que no tienen actividad económica, también las que tienen actividad económica. Yo no les recomiendo hacer pagos en efectivo a tu tarjeta de crédito. ¿Por qué? Volvemos al mismo tema de la pregunta anterior. Tú vas a tener un instrumento financiero, que es tu tarjeta de crédito, con pagos hechos en efectivo. Y la autoridad te va a preguntar, oye, ¿de dónde vienen esos ingresos con los cuales estás pagando? Si no me lo puedes acreditar, van a ser depósitos no identificados. Y es muy complejo, no digo imposible, porque en muchos casos en la Procuraduría lo hemos logrado aclarar a la autoridad, pero es muy complejo acreditarle depósitos en efectivo. Cuando a ti un cliente te paga en efectivo, también es complejo que le puedas acreditar el origen. Obviamente que hay cuestiones que puedes ir acreditando, como la fecha de emisión de la factura, el lugar donde se hizo el depósito, el monto, el registro contable, etcétera, pero ya se vuelve un trabajo más elaborado el tema de aclarar depósitos en efectivo. Si tú pagas tus tarjetas en efectivo, se puede dar una figura que conocemos como discrepancia fiscal. Es decir, cuando la autoridad detecta que estás teniendo más gastos que ingresos, pues es claro que estás omitiendo declarar algún tipo de ingreso, porque si no, ¿de dónde estás realizando el gasto? Obviamente, como te digo, lo puedes aclarar. Oye, lo obtuve a partir de un financiamiento, lo obtuve a partir de la venta de un bien. ¿Esa venta tuvo que haber pagado impuesto? Bueno, podríamos revisarlo, ¿no? Eso te va a decir el SAT. Oye, lo obtuve a partir de una donación. Bueno, vamos a aclarar si cumple con esos requisitos. Oye, lo obtuve a partir de un traspaso entre cuentas propias. Bueno, vamos a aclararlo.
pero tienes que ir aclarando. Por eso te digo, sí al momento de llevar a cabo tus finanzas personales, sí es complicado para temas de impuestos el aclararlo a través de tarjetas y traspasos. Imagínate aclarar un depósito en efectivo, se vuelve un poco más complejo. No es que sea imposible, no es que sea un delito, desde luego que no, pero sí no hacerlo de manera cotidiana. Y la última pregunta que quisiera hacerte es, si estoy dado de alta bajo el régimen de sueldos asimilados a salarios o el que sea el indicado para cualquier persona trabajadora, me pagan una parte vía nómina y otra parte en efectivo y o en vales. ¿Qué riesgos fiscales podría tener yo en dado caso de que esté participando en un esquema de ese tipo como contraprestación a mi trabajo? Sí, mira, como persona física no vas a tener ningún problema porque tú estás recibiendo una contraprestación que está en tu CFI de nómina. Vas a tener obviamente el monto que te están reteniendo, que es el pago del impuesto correspondiente, y la otra parte de ingresos te lo pagan en vales. Pues para ti no es propiamente que incremente tu patrimonio, y hay ciertas reglas hasta hasta qué monto te pueden pagar en vales. Pero yo no... sabemos que es algo muy común, desafortunadamente, pero no es lo ideal y es algo que lo que también tratamos de combatir en la Procuraduría, porque al final el único afectado es el trabajador, porque le están cotizando en el Seguro Social con un monto más bajo. Eso le va a afectar desde luego para un tema de retiro, ¿no? Y se hacen estos tipos de esquemas pues para tratar las empresas de obtener un mayor beneficio en cuanto a la deducción de nóminas o en lo que realizan. Tú propiamente como trabajador no vas a tener algún problema, pero sí podría verte afectado de manera indirecta. Ahora, donde sí vas a tener un problema y es súper común son los asimilados a salarios. Es muy típico que algún contribuyente le dice, no te preocupes, esto te lo voy a pagar como un asimilado a salario, que para efectos fiscales sería lo mismo que un salario, ¿no? Pero después la autoridad empieza a verificar y las empresas que te están pagando tienen inconsistencias. Son de las que están listadas en el 69B, son de las que no pagan la retención, son de las que se encuentran en estos esquemas a los que te refieres, y entonces sí se van con la persona física. ¿Por qué? Te dicen, a ver, tú estás declarando todos estos ingresos como salarios o como asimilados, pero a ti jamás te hicieron la retención y nunca me la pagaron. ¿Qué quiere decir? Que están simulando las operaciones. No es que te vaya a desconocer o te esté cobrando la retención. Lo que te estoy diciendo es que ese ingreso no es verdad que lo hayas recibido por salario o por asimilado. Y por lo tanto te lo reclasifico. Y te lo voy a llevar como un depósito no identificado para los demás ingresos. ¿Qué quiere decir? Ya no solo va a pagar impuesto sobre la renta, va a pagar IVA también. Entonces te hacen esa reclasificación, ya no puedes acreditarte el monto que te habían retenido y además me vas a pagar el impuesto a la tasa de los demás ingresos, que es el régimen general, y me vas a pagar IVA. Entonces, ojo de prestarte esos esquemas como persona física. Se da mucho en empresas en cierto nivel, donde te dicen, no te preocupes, te voy a pagar como asimilados, pero no te va a pagar la empresa, te va a pagar aquella, que es también del mismo grupo. Bueno, no es ilegal, o sea, la subcontratación sabemos que ahora ya tiene otros tipos de perfiles y otros candados que se le han puesto a raíz de estos esquemas, pero lo más importante, y contestando a tu pregunta, es cuidar que a ti como persona física al final del día no seas el que termine pagando el impuesto, porque ¿de qué se duele en esos casos la autoridad? Bueno, pues hay un flujo de efectivo, desde que supuestamente te pagan a ti por un servicio, lo paga la otra empresa y regresa al mismo lugar, pero a mí ese ingreso jamás me pagó el impuesto. Y ya hubo en el camino un montón de empresas que aplicaron deducciones. Y a mí nadie me pagó impuesto. Tú tuviste un ingreso y a mí nadie me pagó impuesto. Entonces esa es la que más les es lo molesta. Que les duele, desde luego. Y pero la última pregunta que sí quisiera aprovechar de hacerte, y creo que probablemente ya la tocaste por ahí. La compra de facturas. Si compro facturas, ¿puedo ir a la cárcel? Es un delito. Es un delito, sí. Sí puedes ir a la cárcel. Desde luego, en la Procuraduría no vemos temas penales. No nos corresponde, no es nuestra competencia. No quisiera pronunciarme al respecto. Pero es un delito. La compra-venta de facturas es un tema que todo el Estado mexicano ha tratado de estar combatiendo, porque ten en consideración que no solo es el hecho de yo voy a tener un beneficio fiscal, sino que estás afectando la sana competencia con las demás empresas, ¿no? Estás siendo desleal en el mercado y eso lo que termina afectando es la economía. Tarde o temprano se van a terminar perdiendo pues negocios, se van a terminar perdiendo empleos y te vas a ver afectado tú.
Hay un montón de empresas fachada que lo que hacen únicamente es robar la identidad de ciertos trabajadores. Te lo digo porque lo tenemos todos los días. Tenemos una empresa grande o de mediano tamaño que va con nosotros y nos dice, oye, se robaron mi nómina. ¿Qué quiere decir? Todos los datos de mi nómina. ¿Cómo sé? Porque a todos mis trabajadores les están expidiendo ahorita CFDIs de nómina de otra empresa que no conocen. ¿Para qué? Pues para aplicarlos en deducción, para obtener devoluciones indebidas, etcétera. Pero esto solo complica a las demás personas. Si tú ya tienes 2 patrones en el mismo ejercicio, ¿qué va a pasar? Tienes obligación de presentar declaración, aunque solo seas asalariado. Entonces, de ahí ya empezamos. Hemos tenido situaciones donde incluso viene la empresa y dice, oye, mi sindicato ya me está incluso pues presionando con tema de huelga porque simplemente les están emitiendo otra empresa que yo desconozco los FDIs, ¿no? Ese es un ejemplo. Se dan muchas cosas, pero si es un delito, nosotros desde luego que estamos en contra de ello y en la medida de que las facultades de la Procuraduría lo permiten, pues estamos tratando de erradicar esa conducta. Mi querido Cristian, el tema nos da para aventar para arriba, nos vamos con muchísima información. A mí me interesa también que a la audiencia le pudieras decir cómo pueden contactarte ahí en la Prodecon o de forma directa como tú lo consideres. Sí, pues pueden acudir. Acabamos de lanzar una herramienta importantísima que es ProdeApp. La pueden descargar en cualquier tablet o en su teléfono celular y van a tener los datos de contacto de todas las oficinas de la República. Pero aquí en Nuevo León estamos en Costa Rica 340, en Vista Hermosa, y también nos pueden contactar a través de correo electrónico que es Delegación Nuevo León, todo junto, delegacionnuevoleón@prodecon.gov.mx o por teléfono. Cualquier teléfono de la Procuraduría, de manera ya sea nacional, los van a contactar. Mi Cristian, de verdad te lo agradezco mucho, muy divertido, muy padre este capítulo y con mucha información de mucha utilidad para todos nosotros. De verdad, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Jorge, en lo personal y sobre todo a tu auditorio por hacernos favor de escucharnos y invitarlos a que utilicen los servicios de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que son 100% gratuitos y estamos para servirles. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias.